Estados Unidos experimentó el poder destructivo de los sistemas de guerra electrónica de Rusia. Ciegan satélites, inutilizan aviones AWACS y destruyen misiles. Así es, se ha revelado que a lo largo de los años Estados Unidos ha experimentado en carne propia el enorme poder destructivo que tienen las armas de guerra electrónica rusas. Estos enfrentamientos entre los militares de Estados Unidos y de Rusia se ha dado regularmente en, y sobre, el territorio de Siria. Recordemos que desde que comenzara operaciones la supuesta coalición internacional para combatir al Estado Islámico, estos países han utilizado la guerra contra el extremismo para ocupar partes de Siria, tales como el noroeste del país levantino, precisamente donde están los principales pozos petroleros y gasísticos de Siria, pues ahí se han parapetado las fuerzas estadounidenses para robar y saquear los recursos naturales del país árabe. Inclusive, el gobierno ruso ha denunciado constantemente esta práctica de saquear los recursos de Siria por parte de los militares estadounidenses, recursos tales como su petróleo y sus alimentos. Es por esto que Rusia, a petición del gobierno sirio, ha llevado a cabo desde entonces una operación militar en suelo de Siria para combatir a las bandas extremistas y para recuperar el territorio del país levantino, tanto de las garras de los extremistas, como de las garras de la llamada coalición internacional anti-Daesh, así como de Turquía. Y es en este escenario que se han dado los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de Rusia y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Que si bien, no son enfrentamientos con armas letales, sí han sido enfrentamientos con armas de guerra electrónica, además de una guerra subsidiaria, o también llamada guerra proxy, pues Rusia, junto a su aliado sirio, han tenido que enfrentar a las bandas armadas, patrocinadas y financiadas precisamente por el gobierno estadounidense. Entonces lo que ha hecho Rusia es atacar la infraestructura estadounidense por medio de armas no letales, tales como las armas de guerra cibernética y electrónica. De tal forma que ha podido neutralizar toda su infraestructura de guerra, incluyendo satélites, aviones de control aéreo e inteligencia de datos AWACS, así como sus aviones de combate y sus armas controladas digitalmente, tales como los misiles guiados. Y esto reconocido aún por las mismas autoridades estadounidenses a través del Pentágono, diciendo que han sufrido varios eventos donde toda su infraestructura militar es anulada, cegando sus ojos, anulando sus satélites y aviones AWACS, y tapando sus oídos, inutilizando sus radares y sistemas de defensa antiaérea. Pero resulta que esta poderosa arma rusa de guerra electrónica no solo ha sido utilizada en Siria contra las fuerzas militares de Estados Unidos y la OTAN, sino que, también, ahora mismo, está siendo utilizada en Ucrania. De esta manera tenemos que los drones espías estadounidenses han sido reiteradamente cegados e inutilizados sobre el Mar Negro y sobre los cielos de Ucrania. Drones que, precisamente, intentan espiar a la flota rusa del Mar Negro, así como de espiar los movimientos de las Fuerzas Armadas rusas sobre el suelo ucraniano. E inclusive, las señales del GPS estadounidense han sido completamente bloqueadas en Ucrania para que así los militares ucranianos no puedan utilizar sus armas guiadas por GPS. De esta forma, tenemos que la tecnología rusa es mucho más efectiva que la occidental, pues puede negarles una gran área, un área tan grande como el país de Siria, o de Ucrania. Recuerdo que inclusive las fuerzas de defensa de Israel han sido víctimas de las armas de guerra electrónica rusas, pues sus aviones caza se han visto afectados por esta contraofensiva rusa y no han podido llevar ataques contra territorio sirio.
Es más, hasta dentro de su mismo territorio, es decir, de Israel, estas armas rusas han podido anular los radares y sistemas antiaéreos israelíes, justo cuando estos han intentado llevar a cabo ataques contra territorio sirio, desviando o derribando sus misiles, e inutilizando los sistemas de armas de sus aviones de combate. Pero lo que resulta en extremo interesante, es que hasta el mismo Pentágono lo reconozca y diga que todas sus infraestructuras electrónicas y cibernéticas en Siria han sido completamente anuladas en más de una ocasión, con efectos que incluso han llevado a la falla permanente de sus instrumentos. Recuerdo que inclusive cuando Irán llevó a cabo la venganza contra las Fuerzas Armadas estadounidenses y atacó con misiles sus bases aéreas en Irak, la de Ain al-Assad, y la de Irvin, los estadounidenses no pudieron hacer nada, precisamente porque sus sistemas antiaéreos y radares fueron completamente cegados por medio de sistemas de guerra electrónica. Es más, los aviones y drones estadounidenses intentaron despegar para llevar a cabo una contraofensiva, pero no lo pudieron hacer debido a que sus computadoras y demás sistemas electrónicos fueron permanentemente averiados. Y no digo que haya sido precisamente una acción de Irán, o quizás sí, pero creo que en realidad fue Rusia quien inutilizó las armas de Estados Unidos para que no se pudieran defender, y mucho menos responder, exactamente tal y como sucedió, pues los estadounidenses no pudieron ni decir pío, y cada uno de los misiles disparados contra ellos dio justo en el blanco, arrasando con las bases de Ain al-Assad e Irvin, en el Kurdistán iraquí. En Estados Unidos anunció el cegamiento de sus aviones AWACS. El comando estadounidense anunció el cegamiento de sus aviones AWACS sobre Siria. El ejército estadounidense informó que anteriormente los aviones de reconocimiento militar estadounidenses involucrados en Siria y los estados vecinos experimentaron consecuencias muy duras del uso de la guerra electrónica. El impacto en los aviones AWACS, con equipos particularmente sensibles, fue tan inédito que los sistemas simplemente quedaron cegados, mientras que las comunicaciones, los misiles de crucero y los satélites militares también fueron suprimidos. Estados Unidos ha experimentado el uso de la guerra electrónica en Siria. En 2018, el jefe de las Fuerzas Especiales estadounidenses, el general Raymond Thomas, describió cómo la comunicación de los pilotos estadounidenses fue regularmente derribada en Siria en el entorno de guerra electrónica más agresivo del planeta. Los sistemas avanzados de guerra electrónica están diseñados para cegar los sistemas de alerta y control aerotransportados de Estados Unidos, o AWACS, los aviones, los ojos y oídos de los comandantes en el campo de batalla, así como los misiles de crucero y los satélites espías, informó Associated Press. No se especifica qué tipo de sistemas de guerra electrónica están en cuestión, pero se observa que, con toda probabilidad, esta arma resultó ser la más efectiva, ya que tiene un impacto duradero y cubre una zona enorme.